Padres, ¿qué es lo más oscuro / diagonal escalofriante que han dicho sus hijos? Mi hija de 6 años en el asiento del pasajero hace unos días me miró y me dijo, papá. Cuando tenga 7 te voy a matar. No, espera cuando tenga 8. Tuve que preguntar cómo vas a hacer eso. Ella sonrió y dijo, voy a pasar por encima de tu cabeza con este coche. Eso es una historia bastante curiosa. A veces los niños dicen cosas inesperadas. Su forma de pensar puede ser un poco abstracta y, claro, a esa edad no tienen muchas nociones de lo que dicen. A veces, esas ocurrencias solo son una manera de llamar la atención o jugar. Solo espero que cuando cumpla años no se tome esas cosas tan en serio. Le estaba explicando a mi sobrina la diferencia entre las cosas que pueden y no pueden cambiar en las personas. Estaba confundida porque había conocido a un grupo de 3 hermanos y el mayor no era el más alto. Entonces le dije que algún día incluso ella, una pequeña de 4 años, podría ser más alta que yo, una gran adulta. Pero incluso si ella fuera más alta, yo siempre sería mayor. Ella me miró tan seria como quieras y me dijo, tú también morirás antes. Un día, durante una conversación sobre la adultez, una niña expresó su temor de que, al crecer, su progenitor ya no estaría presente. Se mostró bastante angustiada y comenzó a llorar. Esto generó confusión, y se necesitó dedicar un tiempo a tranquilizarla, explicándole que su transformación en adulta no significaría la despedida. Fue un momento emocional que reveló un piso de inseguridad acerca del futuro. No un padre, sino un exmaestro. Enseñé inglés en una escuela en España y se suponía que no debía dejarle saber a los niños que hablo español, para que se vieran obligados a comunicarse en inglés. Un día se me acerca una niña de 10 años, me agarra de la mano y me dice, con la cara más seria y espantosa jamás vista, te vas a la muerte. Me sorprendió tanto la aleatoriedad del asunto que debí haberme quedado boquiabierto. Luego se rió y dijo, ja. ¿Tú hablas español? Luego se alejó, riendo y sonriendo. Lo más espeluznante que jamás me haya dicho un niño. Y probablemente la cosa más inteligente que jamás haya hecho un niño mientras yo era maestra. A veces los niños son más astutos de lo que pensamos. Esa chica realmente te sorprendió. Es curioso cómo el humor puede surgir de lugares inesperados. Algo tan oscuro y divertido al mismo tiempo. Me imagino tu reacción, debe haber sido difícil mantener la compostura. Un recordatorio de que enseñar no es solo sobre el contenido, sino también sobre estas interacciones memorables. Sin duda, una experiencia que no olvidarás. No mi hijo, pero mi hermano una vez se despertó en medio de la noche y comenzó a gritar a todo pulmón. Él tenía 4 años a esa edad y teníamos espacio juntos. Mis padres entraron corriendo a nuestra habitación y le preguntaron a mi hermano qué había pasado, mientras mi hermano todavía lloraba en su cama. Después de un rato, mi hermano todavía parecía aterrorizado, pero se calmó un poco y pudo responder a la pregunta, tuve un sueño realmente aterrador. Mamá trató de calmarlo. Oh, cariño, ya está bien, ¿de qué se trata? Preguntó esperando Pesadillas del Parque Jurásico que estábamos viendo ese mismo día. Pero su respuesta aún más escalofriante. Soñé que Pinky y Brain eran morados. Una vez, cuando un niño pequeño tenía alrededor de 3 años, se despertó gritando. Al entrar en su habitación, se hizo evidente que estaba teniendo una pesadilla relacionada con un dulce favorito. Gritaba, no. No tienen de vainilla, solo de arándano. Cuando mi sobrina tenía 3 años, me cubrió la cabeza con una manta y la sujetó. Saqué la cabeza para poder verla. Ella dijo, no puede salir y me asfixió de nuevo. Me reí y dije, ¿por qué? Ella apretó los dientes y dijo enojada, porque no quiero que lo hagas. Esa vez mi sobrina tenía 3 años y jugaba a cubrirme con una manta. Intenté salir, pero me lo impedía. Me reí y le pregunté por qué. Me miró muy seria y me dijo que no quería que saliera. Fue un momento divertido y algo que nunca olvidaré. Estaba con mi hermana, su marido y su hija de 2 años. Estábamos hablando de seres queridos que habían fallecido recientemente, mi padre había muerto recientemente. Mi cuñado fue y tomó una fotografía de su madre, que había muerto en un accidente automovilístico cuando él tenía 6 años, para mostrármela. Cuando mi sobrina vio la foto se echó a reír. Le preguntamos qué era tan gracioso y ella nos miró y dijo, esa es mi amiga especial que me canta. Todavía tiemblo un poco solo de pensarlo. Experimentas escalofríos, pero considero que esos pensamientos son reconfortantes.
La noción de que existe un más allá y que aquellos que han partido pueden comunicarse con seres queridos que nunca conocieron en vida es realmente conmovedora. Mi sobrina hizo un dibujo de un hombre en su habitación del que seguía contándoles a sus padres. Tenía dos ojos de diferentes colores y uno era gris. Cuando se le preguntó por qué estaba gris, ella respondió porque puede ver venir la tormenta. Eso me recuerda una vez que mi hermano pequeño hizo un dibujo de un monstruo. Decía que era su amigo y que siempre lo protegía de las tormentas. Es curioso cómo los niños ven cosas que nosotros no vemos. A veces, sus imaginaciones nos revelan más de lo que creemos. Me hace pensar en lo que realmente hay en el fondo de su mente. De hecho, recientemente, mi hijo siempre dice cosas raras. Por lo general, son divertidos, pero este me dejó perplejo. Él tiene 8 años. Le estaba diciendo cuánto lo amo y gracias por estar en mi vida. Dijo: yo no elegí esta vida. No pude controlar cómo empezó. Pero puedo controlar cómo termina. A veces los niños dicen cosas que te hacen pensar. Su respuesta fue bastante profunda. Creo que a esa edad no deberían tener que preocuparse por esas cosas. Pero, tal vez, solo está tratando de entender su entorno. Es curioso cómo con una frase puede hacerte reflexionar sobre la vida. Al final, solo quiero que sea feliz y que tenga la libertad de crear su propio camino. No son frases raras, pero mi hija de 2 años se frustrará y cambiará a su voz de demonio. Ella hace que su voz suene profunda y ronca y te dice que no. Asusta a la gente la primera vez que lo escucha, pero mi esposo y yo ahora lo encontramos divertido. Es curioso cómo los niños pueden llegar a hacer cosas tan inesperadas. Mi sobrino también tiene sus momentos. A veces, cuando no le entienden, hace voces raras que sorprenden a todos. Los adultos suelen reírse, pero los niños se asustan. Al final, es un buen recordatorio de que la creatividad no tiene límites, incluso a tan corta edad. La risa siempre ayuda a llevarlo mejor. Mi hija, que entonces tenía 3 años, bajó las escaleras por la mañana y dijo: mira lo que puedo hacer. Y ella cruzó los ojos. Le pregunté cómo aprendió a hacer eso y me dijo: el niño me enseñó en la noche. Yo: ¿qué niño? Ella: el chico de las gafas, él hizo esto y levantó el dedo, lo acercó a la nariz y cruzó los ojos. Ella dijo que él se reía y reía. No da mucho miedo, ¿verdad? Solo, así me enseñó mi hermano a cruzar los ojos cuando tenía 5 años. Murió cuando yo tenía 7 años. Es curioso cómo los recuerdos pueden estar tan conectados. Tu hija haciendo lo que tú aprendiste de tu hermano, eso se siente significativo. A veces, las cosas simples como cruzar los ojos tienen un trasfondo más profundo. Me hace pensar en lo que pasamos de generación en generación, incluso sin darnos cuenta. Es como si una parte de él siguiera presente a través de ti y tu hija. No mi hijo sino yo, al parecer, porque no lo recuerdo, tenía 4 años y ahora tengo 28, pero mis padres me lo dijeron. Una vez me quedé atrapado debajo de una puerta y perdí piel a causa de ello. Cuando fui al jardín de infantes al día siguiente, la maestra me preguntó qué había pasado. Le dije que mi papá lo hizo con un cuchillo. Mis padres tuvieron que venir a la escuela esa noche para dar una charla. Eps. En la escuela, un estudiante mencionó que su madre consumía sustancias, ella fuma cigarrillos. Esto llevó a que el docente la llamara para aclarar la situación de manera divertida. La conversación resultante fue algo inesperada y generó risas entre todos. Una tarde, íbamos conduciendo por una carretera oscura y nevada, el tramo final de un viaje por carretera de 16 horas. Mi hijo, que en ese momento tenía alrededor de 4 o 5 años, estaba en el asiento trasero y se estaba poniendo un poco inquieto. De repente se cubrió la cara con una manta y anunció en voz alta: no quiero que me caigan cristales en la cara. Unos momentos más tarde, una camioneta que remolcaba algunas motos de nieve se detuvo frente a un camión con remolque unos autos delante de nosotros y fue atropellada, girando hacia la mediana. Afortunadamente evitamos el accidente por completo. Sin embargo, fue un poco espeluznante, casi como si hubiera predicho que iba a haber un accidente justo frente a nosotros. Es muy intenso, creo firmemente en la intuición. Si alguien cercano expresa una inquietud así, definitivamente me detendría. He sido testigo de muchas situaciones que han salido mal por no confiar en las corazonadas. Me alegra mucho saber que lograron salir ilesos de esa experiencia. No soy padre, bla bla bla.
cuidando a una niña de 4 a 5 años. Se despierta, mira fijamente el jardín negro, no hay luces en la calle a unos cientos de metros. No puede ver nada más que negro afuera, y dice hombre malo una y otra vez. Indique que me estoy cagando. Le digo que todo está bien y que vuelva a la cama. A ella no le molesta nada, solo sigue diciendo hombre malo. Ella se va a dormir y mi paranoia crece. Cada sonido me tiene nervioso. Al final, sus padres llegan a casa y yo digo, oh, no, todo está bien y camino a casa. Al día siguiente los veo y les cuento. Aparentemente había visto recientemente El Rey León y tenían un seto en su jardín que el niño pensó que se parecía a Scar, a quien llamó Badiamán. Definitivamente no habría regresado a casa sin haber conversado con los padres. No habría podido descansar tranquilamente. Mi madre se quedó con nosotros unos meses cuando mi hija tenía 3 o 4 años. Cuando se mudó, la habitación libre todavía se llamaba habitación de nana. Un día le pedí a mi hija que subiera algo al piso de arriba, ella lo hizo y volvió y me dijo, ¿quién es esa anciana en la habitación de la nana? No volví a entrar en esa habitación nunca más. Es posible que solo estuviera oscuro y viera algunas prendas o muebles que parecían una anciana, dado que la mudanza del niño conectó esa habitación con la figura de una abuela. O tal vez el lugar tiene algo sobrenatural. Estaba acostando a mi sobrino, y como era de esperar, me estaba haciendo pasar un mal rato. Ok, hora de dormir, ¿no? No te vayas todavía, tengo miedo. ¿Asustado de qué? Mis pesadillas, bueno, tal vez esta noche tengas sueños. No, no lo haré. Y como sabes eso, solo tengo pesadillas, dijo esto con una tristeza tan increíble que tuve que leer unos cuantos capítulos más de Capitán Calzoncillos y pobre, un vaso de whisky solo para hacerme sentir mejor. Editar, sobrino tiene 5 años. La verdad es que eso de poner a dormir a los niños no es fácil. Recuerdo cuando tenía que lidiar con mi primo pequeño. Siempre decía que tenía miedo, así que terminábamos leyendo libros hasta tarde. Al final, yo también necesitaba algo para relajarme. A veces, su tristeza me hacía sentir más viejo de lo que realmente soy. La imaginación de los niños puede ser intensa, y a veces solo se necesita un poco de paciencia. Mi hijo, de 5 años en ese momento, se despertó asustado de un sueño en medio de la noche. Le pregunté de qué se trataba, lo cual, en retrospectiva, probablemente fue un error. Dijo que tuvo un sueño en el que la gente se volvía mala y se notaba porque sus dientes se volvían puntiagudos. Luego, en el sueño, se dio cuenta de que sus dientes eran puntiagudos. Se despertó mientras intentaba descubrir cómo ocultar sus dientes puntiagudos a todos. Puedo cavarlo. Lo más aterrador no es que un monstruo venga a por nosotros, es que nosotros somos el monstruo. Editar, se eliminaron 2 incidencias de problemas, según el consejo de edición de /u/pm-business-advice. Una vez, mi hermano pequeño tuvo una pesadilla. Se despertó asustado y me contó que en su sueño, todos en la casa se volvían malos porque sus dientes se volvían afilados. Él trataba de esconder sus dientes de los demás. Me hizo pensar en cómo a veces, lo más terrorífico no es lo que está afuera, sino lo que hay dentro de nosotros. A veces, el miedo se siente más cercano de lo que creemos. Mi hija y yo estábamos jugando en el parque cuando ella me dijo que quiere quemar cuerpos cuando sea mayor. Un poco asustado pero bien. Resulta que su abuelo le contó a Bea sobre la morgue al otro lado de la calle y ella vio salir humo. Ella todavía quiere incinerar gente. El 60% de los graduados de la Escuela de Servicios Funerarios eran mujeres, y la tendencia de la cremación sigue aumentando de manera constante. Las perspectivas laborales parecen bastante prometedoras. No es algo que dijo sino algo que ha hecho. Lleva el nombre de su bisabuelo, que falleció antes de que él naciera. Mi hijo llevaba consigo una foto de su bisabuelo y simplemente la miraba o se sentaba con él a la mesa. Es curioso cómo a veces los pequeños detalles nos conectan con nuestro pasado. Mi amigo tenía esa conexión especial con su bisabuelo a través de esa foto. Siempre lo trataba como si estuviera presente, incluso en la mesa. Esa simple acción muestra cuánto valoramos a quienes nos precedieron, incluso sin haberlos conocido. Es un recordatorio de la herencia familiar que llevamos con nosotros. Mi sobrino de 6 años le dijo a mi hermano que todos los habitantes de la Tierra eran producto de la imaginación de Jonás y que cuando Jonás despierte, todos desapareceremos. Cuando se le preguntó quién es Jonás, respondió textualmente, él es el que duerme. El soñador en el sueño.
Se me puso la piel de gallina la primera vez que me lo dijo. Eso es raro. Los niños a veces tienen imaginaciones muy activas. La idea de que todos seamos parte de un sueño es inquietante, pero también interesante. A veces, lo que dicen puede ser profundo sin que se den cuenta. Seguramente tu hermano se quedó pensando en eso un rato. A veces, los más pequeños ven el mundo de una manera que a los adultos se les escapa. Mi padre nos contó que un día nuestro hermanito, que en ese momento tenía 3 o 4 años, llevó a mi padre al dormitorio principal, señaló un rincón y le dijo: «Papá, el diablo vive ahí abajo. Todavía vivo en esa casa. No he notado que suceda nada extraño aparte de una cantidad de tonterías superior a la media. Si dejas caer una tostada, definitivamente será con la gelatina hacia abajo». Al trasladarnos a nuestra casa actual, que tiene 105 años, mi hija, que en ese momento tenía 2 años, mencionaba a mi hermana María y esos hombres que cocinan dentro de las paredes en el sótano. No tiene ninguna hermana llamada María. Fue algo bastante sorprendente. Tengo una hija de 3 años. Me cuenta que un hombre rojo entra por la ventana a su habitación por la noche. Su nombre es Consecuencias y es malo con ella. Ella dijo que él la lastima y la mira fijamente mientras ella está en la cama. Ella dice que él viene en una nave espacial con otros hombres rojos. No tengo idea de dónde conseguiría el material para esta historia, y ella realmente lo cree. Le cerré la ventana y corrí las persianas, todo en un intento de convencerla de que nadie entrará por su ventana. A veces, por la mañana, dice: «No funcionó, mamá, anoche volvieron a aparecer las consecuencias. Espero que sea una fase y pase». Es preocupante escuchar esas historias de niños. A veces, los pequeños inventan cosas que nos sorprenden. Tal vez esté jugando con su imaginación. A esa edad, los miedos son comunes. La ventana bloqueada y las cortinas pueden ayudar, pero también es importante escucharla y tranquilizarla. Espero que sea solo una etapa pasajera y que pronto se sienta más segura en su habitación. Mi hija tenía unos 2 años y le estaba cortando una manzana. Ella entró en la cocina y dijo: «Oh, mamá tiene un cuchillo, mejor no me abras, mamá». Somos muy cuidadosos con lo que nuestros hijos pueden ver y no tengo idea de dónde aprendió eso. Es curioso cómo los niños absorben todo. Recuerdo que una vez mi amigo estaba cortando zanahorias y su hijo dijo algo similar. Nos hizo reír, pero al mismo tiempo nos preocupó un poco. A veces, no sabemos de dónde vienen esas ideas. Es importante supervisar lo que ven, pero también aprender a tomarlo con calma. Los niños tienen una forma única de hacer observaciones. Solía trabajar en una guardería que estaba al lado de un cementerio grande. A veces, los niños se reunían junto a la valla y miraban fijamente el cementerio hablando de un niño pequeño con el que querían jugar. Resulta que la parte del cementerio que bordeaba esa valla era la misma parte donde estaban enterrados todos los niños / bebés. Realmente asustó a algunas de las chicas que trabajaban allí. Es una idea desgarradora, pero tal vez uno de sus compañeros había fallecido y allí estaba enterrado. Sus padres le mencionaron esto, pero al no comprender del todo la muerte, imaginaban que aún podría jugar con ellos. O tal vez se trataba de un fantasma. Jugando a la fiesta del té, el pequeño sigue pasándome pastel. Obedientemente como cada trozo que me pasa. Era veneno. ¿Moriste? Ah, está bien entonces. Luego procedió a picarme, mezclar mis partes picadas con un poco de especia en una olla y luego servirle el guiso resultante a su madre. Editar: tenemos muchos de estos, pensé que sería el que ustedes disfrutarían más. Pero tenemos una niña bastante morbosa. Parece que disfrutáis de un humor bastante negro. Recuerdo que una vez mi amigo jugaba a ser chef y hacía platos raros, pero jamás algo tan extremo. Aunque esa creatividad para jugar es algo gracioso, puede ser inquietante al mismo tiempo. Los niños tienen formas curiosas de imaginar las cosas y, a veces, la mezcla de fantasía con lo oscuro es todo un tema. Publicado en un hilo similar, pero aquí está de nuevo. Mi hija pequeña dijo que hizo una nueva amiga. Su madre y yo decimos: «Genial, cariño, ¿cómo se llama?» Es Casey Jr. Entonces preguntamos cuándo podemos invitarla a jugar. Mi hija dice que no podemos porque está muerta. Más tarde esa noche, después de acostar a mi hija, escucho risas y conversaciones provenientes de su habitación. Voy a investigar. Cuando llego a la puerta, escucho a mi hija decir: «No, Casey, deja de hacerme cosquillas», en medio de ataques de risas.
Entro rápidamente a la habitación, sin saber qué esperar. Solo está mi hija en la habitación, nada más. Oficialmente asustado. Eso es inquietante. Me imagino cómo te sentirías al escuchar eso. La idea de que tu hija tenga un amigo imaginario que no está aquí, y que se ría y juegue en su habitación, puede dar un poco de miedo. Es como si de repente te encuentras en una película de terror, pero es solo tu hija. Es una situación extraña. Me alegra que ella esté jugando y divirtiéndose, pero no puedo evitar pensar en lo raro que es. Mi hijo tenía un amigo imaginario llamado Sam cuando tenía 3 años. Hablaba con él y se reía cuando no estábamos en la habitación. Siempre jugaríamos con él. Desarrolla su imaginación y todo eso. Le preguntamos, ¿cómo es Sam? Y él dijo, es pequeño. Como yo. Pero no es un niño. Tiene cabello y ojos negros. Miré a mi esposa, me reí y dije, ese no parece un buen amigo. Y él respondió, SHHH, está justo detrás de ti. Después de eso, no se le permitió jugar con Sam. Considera la situación desde el punto de vista de Sam. Él era solo un compañero de tu hijo, y al escuchar la descripción, percibe que crees que no es un buen amigo. Tu hijo te dice que está presente, y eso no suena muy amable. Decides que no deben seguir conversando. Es probable que Sam esté molesto contigo. Este es un combo entre mi sobrino y mi hijo. Cuando mi sobrino tenía 3 años, estaba sentado junto a la puerta trasera de mi madre mirando hacia afuera. Cuando ella le preguntó qué estaba haciendo, él dijo jugando con el niño que estaba ahí afuera. No había ningún niño. Muchos años después, cuando mi propio hijo tenía 3 años, estaba en ese mismo cuarto trasero y preguntó si podía salir y jugar con ese niño que estaba ahí afuera. Todavía no hay un niño pequeño. Lo que resulta espeluznante es que mi abuela, su bisabuela, perdió a un niño pequeño cuando tenía 3 años debido a una neumonía. Mi mamá todavía vive en la misma casa. Editar. Leer las otras respuestas en este hilo me convence de que todos los niños de 3 años son jodidamente espeluznantes. Es una historia extraña. Los niños a esa edad a veces ven cosas que nosotros no. La conexión entre tu sobrino y tu hijo es inquietante, especialmente con el trasfondo de tu abuela. Parece que la casa tiene algunas memorias oscuras. Pero a la vez, los niños tienen esa inocencia que nos deja pensando. Esa mezcla de lo cotidiano con lo misterioso es algo que puede dar un poco de escalofrío. Estuve con mi ex durante 11 años. Pensé que esa sería la relación que iba a tener por el resto de mi vida. Peleamos, teníamos nuestras diferencias, pero yo estaba preparado para amarla para siempre. Hace 3 meses, ella me deja por mi mejor amiga. Con un solo ingreso y sin ahorros, no podía permitirme el lugar en el que vivía. Ahora soy una persona sin hogar y vivo en mi automóvil. Empecé a salir con alguien nuevo y ella me dejó después de una semana. No hace falta decir que últimamente me he sentido un poco deprimido. La semana pasada estaba pasando mi día libre con mi hijo. Estábamos caminando por el parque y dije que quería sentarme. Mi hijo me pregunta por qué y le digo que papá solo quiere pensar un poquito. Pero papi, ¿cuándo crees que te pones triste? Es complicado. Pasé mucho tiempo pensando que todo iba a estar bien. Perder a alguien así, más a tu mejor amigo, es duro. No esperaba quedarme sin hogar tampoco. Intentar empezar de nuevo y que no funcione es frustrante. La reacción de mi hijo me impactó. A veces, los más pequeños nos ven de maneras en que no nos damos cuenta. Me hace reflexionar sobre lo importante que es cuidar no solo de uno mismo, sino también de ellos. Mi hija, que en ese momento tenía unos 5 años, viajaba conmigo en mi camioneta. Un mosquito o algún tipo de insecto zumba a su alrededor y la molesta, así que se queja. Así que le dije que simplemente lo aplastara. Lo sigue visualmente hasta que está contra la ventanilla del pasajero y rápidamente la rompe con la mano. Luego se vuelve hacia mí, con una mirada muy extraña en sus ojos, y dice, esa fue la primera vez que maté algo. Es curioso cómo los niños ven el mundo. Esa inocencia y la forma en que toman cada experiencia tan en serio. Me recuerda a cuando yo estaba en su lugar, aprendiendo cosas simples pero profundas. Es como si un pequeño momento pudiera cambiar la percepción de alguien sobre la vida. En ese instante, ella pasó de jugar a ser un pequeño cazador. Es un giro que seguro la acompañará de alguna manera. Tuve que compartir habitación con mi hijo de 4 años durante unas semanas. Mamá, cuando dormías, me desperté y había un fantasma sin rostro parado sobre ti tocando tu brazo.
Con su boca estaba sacando tus sueños de tu cuerpo, me recuerda a los dementores de Harry Potter, pero nunca lo miré. Eso suena un poco inquietante. Es curioso cómo los niños pueden imaginar cosas tan vívidas. Me recuerda a cuando era pequeño y tenía pesadillas de criaturas extrañas. Nunca había visto Harry Potter, pero esas historias de fantasmas y seres oscuros se pueden encontrar en muchos lugares. A veces, sus mentes son más creativas que las nuestras. Al final, es solo un sueño. Entonces este no era mi hijo, ya que solo tenía 16 meses cuando sucedió, pero escuché lo siguiente en el patio de recreo de otro niño que tenía alrededor de 4 o 5 años. Niño. Puedo bajar por el tobogán muy rápido. Yo, eso es genial. Niño, ¿puede hacer el tobogán? ¿Cuántos años tiene él? Yo, más o menos. Solo boca abajo. Solo tiene 1 y medio. Niño, eso es muy joven para morir. Yo, ¿qué? ¿Sí? ¿Es? Lo dijo en el mismo tono que un niño diría que hace demasiado frío para nadar. No tengo idea de qué le hizo decirlo. Es curioso cómo los niños ven el mundo. Esa conversación en el parque es un buen ejemplo. La forma en que un niño de 4 años relaciona la edad con algo tan serio como morir es desconcertante. A veces, suelta comentarios que nos hacen pensar en lo que realmente entienden de la vida y la muerte. Es un recordatorio de que su perspectiva es completamente diferente y a menudo inesperada. El otro día mi hija hizo unos dibujos. El primero dijo, esa soy yo. Y yo dije, ¿qué es la otra cosa? Oh, ese es el fuego. Mira, lo estoy señalando y te digo que corras. Segunda imagen. Ese es un edificio que se cayó, hubo mucho fuego. Creo que estaba aprendiendo sobre simulacros de incendio en la escuela. Pero no sé, ojalá no tenga un pequeño pirómano. Es curioso cómo los niños interpretan las cosas. A veces, sus dibujos reflejan más de lo que pensamos. Me recuerda a cuando mi hermano dibujaba monstruos y, en realidad, estaba expresando sus miedos. Espero que tu hija solo esté explorando su imaginación y no sea una futura pirómana. A veces es complicado saber qué pasa por su mente. Pero al menos te está contando lo que siente. Juego Lego porque puedo controlarlo y nadie es malo o cruel. ¿Mi hija? Esto me derrumbó allí mismo, en la mesa de la cena. Me destrozó que estuviera pasando por momentos difíciles en la escuela con algunos niños imbéciles y Lego era su mundo de escape. Me acuerdo de cuando mi hermano se sentía igual en la escuela. También encontró refugio en sus juguetes. Nunca pensé que algo tan simple pudiera hacer que se sintiera seguro. Es curioso cómo los juegos pueden ayudar a lidiar con problemas reales. A veces, solo necesitamos un lugar donde podamos ser nosotros mismos sin preocupaciones. Mis padres siempre me cuentan que una vez, cuando probablemente tenía entre 2 y 4 años, estaba sentado en el asiento trasero, era de noche y físicamente no podía ver el tablero. Así que hablé y dije, abuela, necesitas conseguir gasolina. Mi abuela, mira hacia abajo, mierda. Es posible que simplemente haya olvidado que lo mencionó en voz alta al inicio del viaje. Algo así como recuerda que debo cargar gasolina, sin esperar realmente que tú lo recordaras, solo lo decía. Pero luego, más tarde, lo mencionas porque los niños suelen hacer eso. Llego tarde, así que esto probablemente quedará enterrado, pero definitivamente sigo siendo impactado por esto. Acabábamos de mudarnos a nuestra casa. Las 2 primeras noches, nuestros 2 hijos se quedaron con sus abuelos. La tercera noche pasaron la primera en sus nuevas habitaciones. Mi esposa le preguntó a mi hija que entonces tenía 4 años cómo había sido su experiencia en su nueva habitación. Aquí hay un recuento del discurso que siguió, hija, fue muy bueno, excepto por el hombre en mi habitación. Esposa, te refieres a papá, ¿verdad? No, era un mal hombre, un hombre extraño. ¿Qué quieres decir? ¿Sabes? Tenía una especie de cara de esqueleto. Era un hobo que ni seguía haciéndome preguntas raras. Era muy divertido como bailaba. No hubo problemas en su habitación desde entonces, y eso fue hace 4 años. Pero seguramente pasé algún tiempo sin hablar con nadie en su habitación como resultado de ese intercambio inesperado. La historia es bastante inquietante pero graciosa a la vez. Esa sensación de mudarse y luego escuchar a tu hija hablar de un hombre malo es una mezcla de terror y risa. Es curioso cómo los niños pueden imaginar cosas extrañas y crear historias. Al final, parece que lo manejaron bien y ahora solo queda esa anécdota. Nunca sabes lo que va a salir de la boca de un niño.
No soy padre, bla bla bla. Mi mamá me dijo que cuando era niño, alrededor de los 4 años, iba todos los días con mi bisabuela para pasar un rato con ella, y cada vez que iba a casa, le decía, como buena religiosa niña que era, Dios esté contigo, pero una vez, cuando me iba, le dije, vete con Dios. Según mi mamá, mi mamá, me corrige, pero yo insisto en decir vete con Dios. Esa noche murió mi bisabuela. Es curioso cómo a veces las palabras tienen un peso que no entendemos. Lo que me cuentas de tu gran abuela y tu despedida es bastante intenso. De niño, uno no puede prever la conexión entre lo que dice y lo que sucede. Es como si, en esa inocencia, tocaste algo profundo. Quizás fue solo una coincidencia, pero no deja de ser una historia que queda marcada en la memoria. Mi sobrino, de 9 años, había estado leyendo historia de la guerra. Luego afirmó, lo bueno de las armas químicas es su eficacia. Realmente escalofriante. Creció y se convirtió en una persona buena y compasiva. Es inquietante escuchar a un niño tan pequeño hablando sobre armas químicas de esa manera. La forma en que su percepción cambia con el tiempo es interesante. Es bueno saber que, a pesar de esos pensamientos oscuros, terminó siendo una persona compasiva. A veces, los niños absorben información sin entender completamente su peso. Al final, esas experiencias pueden moldearlos de formas inesperadas. Cuando tenía 4 o 5 años, mi familia había salido a cenar y yo estaba coloreando uno de los manteles individuales cuando la camarera me preguntó, ¿de dónde sacaste tu bonito cabello rojo? Y sin perder el ritmo respondí, Satanás. La camarera se quedó boquiabierta. Mis padres sabían que yo iba a ser un problema desde el principio. Esa anécdota es bastante graciosa. Es típico que los niños digan cosas sin filtro. A veces, dicen lo que piensan sin pensar en las consecuencias. Lo curioso es cómo los padres suelen anticipar las travesuras de sus hijos. Sin duda, esa respuesta quedó grabada en la memoria de todos. Es un buen recordatorio de que la inocencia infantil puede ser muy inesperada y divertida. Un día tenía a mi sobrino de 3 años en unos grandes almacenes. De la nada cae al suelo y deja de moverse. A veces le gusta fingir que está dormido, así que lo sacudí ligeramente y le dije, «Despierta». Él respondió, «No puedo. Estoy muerto». No estoy seguro de dónde sacó eso y la gente a mi alrededor simplemente nos miró fijamente hasta que lo levanté y me escapé. Mis hijos fingen estar muertos constantemente. A veces parecen dormir, pero la mayoría de las veces están inmóviles. Esto generalmente significa que se transformarán en fideos y no se moverán ni harán nada hasta que logre resucitarlos, lo que normalmente consigo al hacerlos reír. Mi hijo no, el de un amigo. Tenía unos 3 años y le hacía pasar momentos difíciles a su madre todos los días. Un día la hizo llorar, lo cual era una rareza en ella. Ella lo mira por el espejo retrovisor de su auto y él la estaba mirando fijamente. Él dijo, «Bien. Llora más. Me gusta cuando lloras». Eso es bastante duro. Los niños a veces no se dan cuenta del impacto de sus palabras. Me recuerda de un amigo que solía hacer algo parecido. Era pequeño y solía provocar a su madre solo para ver su reacción. Al final, aprendió a ser más amable, pero hay momentos así que son difíciles de olvidar. La otra noche estaba charlando con mi hija de 7 años cuando ella me ofrece sus pensamientos sobre la muerte. Sin que se lo pida, simplemente explica cómo cuando mueres, tu espíritu se va y es puesto en el cuerpo de otro bebé aproximadamente un segundo, o medio segundo después de tu muerte. Le pregunté si le había pasado esto y me dijo, oh, muchas veces. Le dije que era interesante, y si ella había estado discutiendo estos pensamientos sobre la muerte con amigos y ella dijo que no, solo yo. Debo señalar que no somos una familia religiosa y no hay iglesias por aquí. Es curioso cómo los niños ven la vida y la muerte. La perspectiva de tu amiga sobre la reencarnación es interesante, especialmente porque no influye en la religión. Es un tema profundo para alguien tan pequeño. Me recuerda que a veces los adultos complicamos demasiado las cosas. La forma en que los niños procesan estas ideas puede ser bastante reveladora. A veces, sus pensamientos simples son los más profundos. Mi hijo me dijo cuántas personas había en la habitación del hospital cuando nació. Dijo papá, tía, enfermera, doctor, los colocó en sus respectivos lugares, al otro lado de la habitación, al lado de ti. Nunca le he hablado de su nacimiento. Tenía alrededor de 4 años entonces. Le pregunté recientemente si recuerda su nacimiento y me dijo, no.
¿Qué? No lo recuerdo en absoluto, mamá, caray, solo era un bebé. Es curioso cómo los niños pueden recordar cosas que ni siquiera saben que tienen memoria. Supones que tienen la experiencia de la vida, pero para ellos, todo es nuevo. Me recuerda a cuando un amigo mío decía que recordaba su primer día de escuela, pero en realidad solo había escuchado historias. La inocencia de los niños es sorprendente. Mi hijo tiene 21 meses y suele decir cosas al azar mientras se queda dormido. Chu, chu. Estrella. Cosas así, simplemente usando las palabras que conoce. Así que el fin de semana pasado, mientras estábamos acostados en la cama a punto de quedarnos dormidos, dijo Jin. Claro como el día. Ese es el nombre de mi mamá, no demasiado raro. Excepto que ella murió hace 8 años. Eso es un poco inquietante. Los niños a esa edad suelen hacer comentarios curiosos mientras se duermen. A veces parece que tienen una conexión especial con el pasado. Es como si tuviera recuerdos o impresiones de personas que conoció. Puede que simplemente sea una coincidencia, pero sigue siendo extraño escuchar el nombre de alguien que ya no está. Te hace pensar en cómo los niños perciben el mundo. Mi hijo de 2 años estaba jugando con estos pequeños juguetes de My Little Pony. Lo suficientemente pequeño como para que quepan un par en la mano. También tenía una gran cocina de juguete con una sartén. Un día entro a su sala de juegos y veo los ponis en la sartén sobre la estufa de juguete. Le pregunto qué está pasando y ella me mira y dice, ahora son tocino. Divertidísimo y terrorífico. Eso suena divertido. A veces los niños tienen formas inesperadas de ver las cosas. Me recuerda a cuando un amigo mío jugaba a ser chef de manera creativa. Una vez hizo un plato con bloques. Todo era loco, pero al final del día, solo era juego. Es interesante cómo la imaginación de los niños puede ser algo tan simple pero tan entretenido. No es necesariamente espeluznante, pero hace unos 2 años mi tía falleció muy repentinamente, dejando atrás a 5 niños, el menor de los cuales tenía unos 4 años en ese momento. Estábamos en la casa limpiando las cosas de su madre y ella estaba sentada en el columpio del porche de enfrente. Nadie podía decir si entendía lo que estaba pasando, pero luego se volvió hacia mí y dijo en voz muy baja, mi mamá murió ayer, pero está bien, porque ya la he visto muchas veces esta mañana. Fue un poco extraño pero también reconfortante. Entiendo lo que dices. La situación es difícil de procesar, especialmente para los niños. A veces, sus perspectivas pueden ser sorprendentes y, en cierto modo, sanadoras. Esa niña, con su inocencia, parece haber encontrado paz en medio del dolor. Es curioso cómo los sentimientos y recuerdos pueden manifestarse de maneras inesperadas. Aunque la muerte es dura, esos momentos pueden traer algo de consuelo a quienes quedan. Mi hijo y su papá corrían hacia el auto y el papá de mi hijo perdió, por lo que él era el huevo podrido. Mi hijo le informó que siempre sería un huevo podrido. Su papá dijo, bueno, un día serás viejo y serás el huevo podrido. A lo que mi hijo dijo, sí, y simplemente estarás muerto. Tiene razón. Es interesante cómo los niños pueden ser tan directos. Mi hermano solía hacer cosas similares cuando éramos pequeños. Recuerdo que una vez le dijo a un amigo que siempre sería el más pequeño, solo para que luego le respondieran que se haría grande y su amigo se quedaría pequeño para siempre. A veces, los niños tienen una forma única de ver la vida. Mi prometida trabaja en turnos de mañana y yo trabajo en turnos de noche, por lo que no tenemos que pagar la guardería. Normalmente cuando llego a casa del trabajo alrededor de las 11, todos, tenemos un niño de 2 y 3 años, ya están en la cama. Así que entro por la puerta principal, me quito los zapatos, guardo la comida que compré, cosas normales de todos los días. Subo las escaleras y mi hija de 3 años está parada en el rellano, en la oscuridad, simplemente señalándome. Grité tan fuerte que desperté a todos. Me asusté muchísimo. No hace falta decir que ahora estoy constantemente en alerta por si hay niños espeluznantes que acechan en las sombras. Eso suena aterrador. Imaginarte llegando a casa y de repente ver a tu hija en la oscuridad debe ser una experiencia intensa. Es curioso cómo los niños pueden asustarte así. Ahora seguro que cada vez que entras a casa, miras alrededor con más cuidado. Te pones en modo alerta total. Es un recordatorio de lo impredecibles que son los pequeños. Al menos ahora siempre estarás atento a las sombras. No soy padre, pero... Cuando tenía 4 años, el padre de mi padre falleció de cáncer de vejiga y pulmón.
Fue muy duro para mis padres ya que estuvieron cuidándolo en casa durante sus últimos meses. El día después de su funeral nos sentamos a desayunar y mi pequeño de 4 años me dice, anoche vi al abuelo y me dijo que te dijera que no te preocupes más, que está feliz. Mis padres quedaron completamente desconcertados por esto. Hice lo mismo a la mañana siguiente y nunca más volví a mencionar nada. Le pregunté a mi papá sobre esto hoy y me dijo que hasta ese día nunca les había contado a mis padres sobre los sueños que tenía. Dijo que fue un gran consuelo para él escucharme decir eso, ya que era demasiado joven para inventar algo así y no era conocido por inventar historias. Diar, mi abuelo vino a verme en un sueño para hacerles saber a mis padres que estaba bien. Es una historia interesante. A veces los niños tienen esa capacidad de conectar con cosas que los adultos no entienden. Me parece que tu experiencia trajo un poco de consuelo a tus padres en un momento difícil. Es curioso cómo esos momentos pueden marcar nuestra vida y recordar también lo que hemos perdido. Al final, parece que tu abuelo dejó una pequeña huella en ese sueño. Entonces estoy haciendo pizza nan con mi hijo de 6 años. Decide hacer una pizza con cara feliz haciendo 2 ojos, una nariz y una boca con pepperonis. Me parece bien. Deslizo las pizzas en el horno y pongo el cronómetro. Mi hijo me pide que encienda la luz del horno para verlos cocinar. Me parece bien. Así que estoy viendo la televisión esperando que terminen cuando escucho a mi hijo. Ah, no. Me estoy derritiendo, ayuda. ¿Ayuda? Mi cara se está derritiendo. Está usando su voz, estoy fingiendo que otra cosa está hablando. No se detiene ahí. Suena el cronómetro, saco las pizzas y saco el cortador de pizza. Oh, hacía tanto calor allí, comenta mi hijo con su voz de hablar por su pizza. Luego empiezo a cortar la pizza y él empieza a hacer que grite. Luego me agradece, toma su plato de pizza cortada y se lo come felizmente, lanzando algunos no me comas. ¿Ayuda? Mientras lo devora. Son finge que la pizza tiene sensibilidad y sufre mientras se cocina. Me parece divertido. Es interesante ver cómo los niños pueden darle vida a cualquier cosa. La forma en que tu hijo le habla a la pizza y hace voces es genial. Me hace recordar cuando era pequeño y hacía juegos de rol con comida. Al final, es solo una pizza, pero su imaginación la convierte en algo más. Esas son las pequeñas cosas que hacen que momentos como ese sean especiales. Esto no es mío. Un amigo de Joe Rogan dijo que escuchó a su hijo de 3 años hablar con su recién nacido. El niño de 3 años le susurró al recién nacido y le dijo, dime cómo es el cielo, estoy empezando a olvidarlo. Tomado de una especie de JR reciente, pero qué cosa más salvaje que diga un niño. Es una historia interesante. La idea de un niño tan pequeño hablando sobre el cielo y olvidando cosas es profunda. A veces, los niños tienen una forma curiosa de ver el mundo, y esa inocencia puede hacer que surjan reflexiones inesperadas. La conexión entre ellos y experiencias que no entienden del todo es algo fascinante. Es un recordatorio de la fragilidad de la memoria y cómo percibimos la vida desde una edad temprana. Cuando mi hijo tenía 5 años, empezó a hablar de un personaje que inventó llamado John Markels. Siempre hablaba de John Markels, así que preparé una lista de datos sobre John Markels. John Markels era astronauta. Cuando estrelló su nave espacial, le hicieron un nuevo brazo con cuerda. No querían dejarlo salir del hospital, pero después de un mes logró salir del hospital. John Markels es el rey de la seguridad. John Markels es el capitán de todos. John Markels es el mejor soldado de todos los tiempos. John Markels tiene el pelo azul. John Markels murió tras dispararse en el ojo. Lo hizo para que los enemigos no pudieran matarlo. John Markels está enterrado en un cementerio de África. Es un cementerio sin sombra. Cuando la luna explote, John Markels se levantará de la tumba como un esqueleto. La historia de John Markels es curiosa. La imaginación de los niños a veces crea personajes raros y memorables. Su trayectoria como astronauta y rey de la seguridad es interesante, incluso su final trágico. Es un buen ejemplo de cómo los niños ven el mundo y cómo mezclan la fantasía con la realidad. Me hace recordar a los personajes que inventábamos en la infancia, llenos de aventuras y giros inesperados. Estaba cuidando a mi sobrino autista de 5 años. Yo vestía de color morado y él decidió decirme que vestía un color de niña. Siguió insistiendo, así que le pregunté, ¿y el rojo? Es un color de chicos. Amarillo, chicas. Azul, muchachos. Verde, muchachos. Naranja, chicas. Pink, chicas. Finalmente, decidí intentar dejarlo perplejo.
¿Qué pasa con el negro? Hizo una pausa por un minuto, y con la expresión más inexpresiva, dijo, alma mía. Después de eso, no habló por el resto del día. A veces los niños son muy directos. La conversación fue interesante al principio, pero su respuesta fue inesperada. Esa pausa y lo que dijo muestra que hay una profundidad en su pensamiento. Me imagino que te quedaste pensando en eso a lo largo del día. Esas interacciones pueden ser extrañas, pero revelan mucho sobre cómo ven el mundo. Al final, fue un día tranquilo. Mi hija hablaba tarde, pero cuando empezó a hablar lo hacía con frases completas. Vivíamos cerca de un cementerio y salíamos a caminar todos los días. Estábamos caminando por el cementerio y su primera frase fue: ahí está mi lápida. No hace falta decir que es una niña oscura. Es curioso cómo los niños pueden sorprendernos. Recuerdo que un amigo me contó sobre su hija, que también empezó a hablar tarde, pero cuando lo hizo, fue directo al grano. Una vez, mientras paseaban cerca de un cementerio, ella señaló y dijo algo similar. A veces, los niños tienen una perspectiva única de la vida, y eso puede ser un poco inquietante. Pero al final, es solo parte de su crecimiento. Mi mamá siempre nos cuenta el momento en que le estaba leyendo un cuento a mi hermana antes de dormir. Mi hermana la mira y la interrumpe diciendo: ¿recuerdas cuando yo era la mamá y tú eras el niño? Su madre murió cuando ella tenía 19 años. Es curioso cómo los recuerdos de la infancia pueden ser tan vívidos. Tu hermana, en ese momento, reinterpreta la situación de una manera inesperada. A veces, el dolor y la pérdida pueden manifestarse en esos pequeños momentos de conexión. Es fácil olvidar lo profundas que son esas emociones, sobre todo cuando tratamos de mantener algo de normalidad. Al final, todos llevamos nuestras historias y recuerdos a lo largo de nuestras vidas. El padre de mi hija de menos de 3 años solo le habla alemán, y uno de sus juegos favoritos es él diciendo: ¿Was kann ich essen? Baby speck zum Frühstück. ¿Qué hay para comer, tocino bebé para el desayuno? Y luego hace un movimiento en su barriga mientras se ríe histéricamente. Ha estado haciendo esto desde que ella nació. Un día, mientras la estaba cambiando, ella señaló su vientre barra diagonal región genital y dijo: cómelo. Tuve un pequeño infarto y comencé a interrogarla frenéticamente, temiendo lo peor. Después de un minuto de su cara confusa y decepcionada, me di cuenta de que también estaba diciendo: Baby speck y Frühstück, y solo quería que yo jugara. Ha tardado un poco en hablar muy inteligible, lo que aparentemente es común en hogares multilingües, por lo que me tomó unos minutos escuchar las partes en alemán. Pero siempre es genial darse cuenta de que está aprendiendo los idiomas al menos lo suficientemente bien como para conocer las traducciones al inglés. Es curioso cómo los niños pueden mezclar las cosas. Recuerdo que una vez un amigo me contó que su hijo creyó que su barriga era un plato. Le decía a su mamá que lo comiera justo como hacía el papá. A veces, pensar en cómo los niños ven el mundo es gracioso. Me imagino que en hogares multilingües esas confusiones son comunes. Al final, es genial ver cómo van aprendiendo poco a poco. Mi hija de 3 años me pidió que le consiguiera papel y lápiz para poder escribirme una nota, para ponerla en mi ataúd cuando esté muerta. La nota dice: la guardé, está en la nevera, te amo. Por favor, nunca te olvides de mi mamá. De XXXXXX. Siempre me acordaré de ti. Con amor XXXXXX, oh, y mantente abrigado, hace mucho frío ahí abajo. Nunca habíamos hablado de la muerte. No sé cómo supo ella lo que era un ataúd o a dónde iba, pero, ¡ay!, me cago en los pantalones. Es curioso cómo los niños pueden pensar en cosas tan profundas sin que nosotros les hayamos hablado de ellas. Esa nota es un recordatorio de lo genuino y puro de su amor. A veces los niños tienen maneras inesperadas de expresar sus sentimientos. Es algo fuerte, pero también tierno a su manera. Quizás eso nos hace reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. Mi hijo mediano entró en mi habitación alrededor de las 4:30 de la madrugada y estaba allí parado, cuando me desperté. Me asusté muchísimo. Le pregunté qué quería y él respondió: mis amigos susurrantes me dijeron que me levantara. Eso es un poco raro. Me imagino que en ese momento te sorprendió. Los niños a veces tienen formas extrañas de explicarse. Como si estuvieran en su propio mundo. Quizás solo estaba soñando o algo así. Pero, igual, debe ser un poco inquietante. Al menos ahora tienes una historia interesante que contar. Mi mamá y yo solíamos ir a caminar al cementerio al final de la calle,
Yo era un niño espeluznante y me encantaba pasar el tiempo en ellos, y ella tenía una amiga que vivía en la casa a 1 o 2 cuadras de nosotros. Creo que tenía menos de 8 años y estábamos caminando y me detuve frente a la casa y me quedé mirando. Recuerdo estar fascinado por la casa y luego alejarme con mi mamá. No supe lo que realmente pasó hasta años después. Aparentemente, cuando paré, mi mamá me preguntó si quería ver a su amiga. Llamémoslo Terry. Dije, pero Terry está muerto. Mi mamá se rió un poco y dijo, Terry no está muerto, solo hablé con él por teléfono. No quito la vista del lugar, frunco el ceño y digo, pero pensé que había muerto en un incendio. Mi mamá me dijo que nunca conoció a nadie que muriera en un incendio, y definitivamente Terry tampoco. Luego entro en detalle cómo sucedió. Estaba haciendo algo en la estufa o en el horno, ha pasado un tiempo, no recuerdo los detalles, y se quedó dormido. Su alarma contra incendios no funcionó y su casa se incendió. Mi mamá estaba aterrorizada y terminamos yendo directamente a casa, saltándonos el cementerio. Llamó a su amigo Terry y le contó lo que yo le había dicho. Estaba preparando comida y mi mamá le dijo que revisara la alarma contra incendios. Se le acabaron las pilas. Recuerdo una vez que estaba caminando con mi mamá y nos detuvimos frente a una casa. Tenía menos de 8 años y sentí que algo raro pasaba. Le dije a mi mamá que Charlie está muerto sin saber que era un amigo suyo. Ella se rió y dijo que habló con él, pero le conté cómo había muerto en un incendio. Ella se asustó, llamaron a Charlie y su alarma de fuego no funcionaba. Fue extraño. Cuando mi hijo, que ahora tiene 12 años, tenía 6 meses, aparentemente de la noche a la mañana se convirtió en pelirrojo. No sabía que teníamos pelirrojos en ambos lados de la familia. Un día estábamos en su habitación jugando en el suelo y él balbuceaba y sonreía, me incliné y le susurré, ¿eres un cambiante? Su rostro cayó instantáneamente y juro que me miró con malicia infantil. Todavía me da escalofríos al recordarlo. A veces, los niños tienen reacciones inesperadas. Recuerdo una vez que jugué con mi sobrino cuando tenía alrededor de 5 años. Hicimos una broma en la que él pensaba que era un superhéroe. Pero en un momento, hizo una cara muy seria y me miró, como si fuera un villano. Nos reímos, pero su expresión fue inquietante. Es curioso cómo los niños pueden sorprendernos así. No un padre, pero mi primo pequeño, que en ese momento tenía 2 años, estaba jugando en el sótano con mi padre. Ella mira hacia arriba y saluda, como directamente en la esquina de la habitación. Mi padre dice, ¿qué estás mirando? Su respuesta fue escalofriante. Estoy mirando a la mala Olive. Ella se mueve así. Mueve el dedo erráticamente el nombre de mi hermana Sleep, y ella estaba soñando con un Oli que vivía en la casa y murió en un incendio hace mucho tiempo. Bell, resulta que a principios de 1900 hubo un incendio en nuestra casa en el que murió un niño llamado Oli. Eso es inquietante. Nunca he tenido una experiencia similar, pero me imagino lo raro que debe haber sido para tu familia. La idea de que pueda haber algo más en la casa es intrigante y aterrador al mismo tiempo. La conexión entre los sueños de tu hermana y lo que dijo tu prima es una coincidencia extraña. Definitivamente puede hacer que uno se detenga a pensar en lo que ocurrió en el pasado. Una vez llevé a mi hermana pequeña a un festival medieval. A ella le encantó y comimos algo y luego nos sentamos y miramos los combates de lucha con espadas. Desde lo alto de las gradas, esta niña de 4 años, vestida con un vestido estilo Tudor, con una capucha francesa en la cabeza y algodón de azúcar en la mano, de repente grita con todas sus fuerzas, «¡Córtale la cabeza!». Algunas personas se ríen, algunas personas son cobardes. Me acuerdo de una vez que llevé a mi hermana pequeña a un festival medieval. Estaba emocionada con la comida y los combates de espada. De repente, desde las gradas, una niña vestida de época gritó muy fuerte que cortaran la cabeza de alguien. La gente se reía, pero algunos se sorprendieron. Fue una mezcla rara de risas y miradas de pánico. Así se fue la tarde, divertida y curiosa. Mi amiga regañó a su hija de 3 años. Es su práctica explicar lo que hicieron mal y hacer que se disculpen y se abracen. Esta vez, la niña se acerca para abrazarla y susurra, mamá, te amo, pero cuando duermas esta noche te mataré. No es la primera vez que amenazan su vida. También ha dicho que cuando sea mayor quiere ser doctora. Cuando mamá se enferma no le da medicinas. Es una historia rara. La niña parece tener una forma de expresarse un poco oscura, pero también es algo típico de la imaginación de los niños. A veces dicen cosas sin pensar en las consecuencias. La madre trata de enseñarles a disculparse y a comprender sus acciones, lo cual es bueno. Solo espero que con el tiempo, la niña maneje mejor sus emociones. Al final, solo es otra etapa de la infancia.
Mientras visitaba a mi suegro cuando mi hija tenía 3 años, mi hija se inclinó hacia mí y me dijo, ama tanto al abuelo que siempre lo cuidará. Cuando le pregunté quién cuidaría siempre al abuelo, dijo, su mamá, lo ama mucho. Ella nunca conoció a su bisabuela. Es curioso cómo los niños pueden entender cosas que nosotros ya no vemos. Mi sobrina, cuando tenía la misma edad, me dijo que su perro siempre la cuidaba. No le presté atención hasta que un día vi cómo se acercó a él cuando estaba triste. A veces creo que ellos tienen una conexión especial que perdemos al crecer. Cuando mi hija tenía 5 años, se levantó de la cabecera de mi cama, me despertó, sonrió con una gran sonrisa aterradora y dijo, papá, espero que te pase todo. Le pregunté qué significaba eso. Ella me miró riéndose y no dijo nada. Luego se metió debajo de la cama y se escabulló. Hasta el día de hoy todavía me da miedo eso. Eso es raro. A veces, los niños dicen cosas que nos desconciertan. Su sonrisa y su comentario deben haberte dejado pensando. No puedo imaginar cómo se siente escuchar eso a esa edad. Esas pequeñas cosas pueden seguirnos por mucho tiempo. La hija de mi amigo me preguntó una vez, de unos 4 años, ¿cuándo murieron tus hermanas? Ella no tenía idea de si yo tenía hermanas, o si estaban vivas o muertas. Me asusté, pero solo dije, oh, mi hermana todavía está viva y ella siguió viendo un programa en su iPad, como si no fuera gran cosa. Es curioso cómo los niños pueden hacer preguntas inesperadas sin ningún filtro. Recuerdo que una vez mi sobrino preguntó algo similar sobre un familiar. Te deja un poco en shock, pero al final solo tienes que seguir adelante. A veces, la inocencia de los más pequeños nos enfrenta a verdades que quizás ya habíamos olvidado. Pensé en otro. No mi hija, sino la hija de mi mejor amigo. Su hija acababa de cumplir 2 años. Mi amiga se acostó con ella para intentar que tomara una siesta. La pequeña estaba siendo un poco tonta y no se calmaba, entonces, de la nada, agarra la cara de mi amiga, la mira fijamente a los ojos y dice, SHHH. No grites. Mi amiga estaba segura de que estaba a punto de morir. Editar, acaba de publicar otro en FB. La misma hija simplemente señaló el respiradero y dijo, el monstruo vive allí arriba. Dice mi nombre. Me ofrecí a ayudarlos a mudarse. Eso de los niños siempre da risa. La hija de mi amigo parece tener una imaginación salvaje. Imaginarse un monstruo en la rejilla de aire, eso sí que es intenso. Me encanta cómo a esa edad no hay límites. Aunque su mamá seguro se asustó un poco. No sé quién se ríe más, si la niña o los adultos. Tal vez tienen que revisar la casa por si las moscas. Cuando mi hijo tenía 4 años tenía un amigo imaginario llamado Jerry. Era algo extraño pero divertido. Como si estuviera caminando y se quitara la camisa de atrás y se diera vuelta y gritara, Jerry, no me pongas la camisa. Todo era inofensivo hasta que una mañana escuchamos golpes en la puerta del dormitorio. Abro la puerta y no hay nadie. Veo a mi hijo en el sofá viendo televisión y le pregunto por qué golpea la puerta. Su respuesta, al estilo de las películas de terror en clase, fue yo no, Jerry sí. Es curioso cómo los niños inventan amigos imaginarios. Recuerdo que un amigo tuvo algo parecido. Su hijo hablaba con Pedro, y un día, también escucharon ruidos extraños en casa. Cuando preguntaron, el pequeño respondió que era Pedro quien lo hacía. Al final, solo resultó ser un juego. Esas historias dan un toque inusual y divertido a la vida familiar. Los niños tienen una idea muy extraña del tiempo. Como siempre se refieren a cuando tú, adulto, hermano mayor, eras pequeño y ellos eran grandes. Mi hijo me contó el otro día una historia sobre cuando él era grande y yo estaba en su útero. Recuerdo haber compartido con mi madre que, en el tiempo en que estaba en su vientre, experimenté un viaje a través de su cuerpo, incluso atravesando sus brazos y otras partes. En ese momento, realmente estaba convencido de que era cierto. Si no te gusta tanto, no le pidas que haga cosas por ti. Esto me recuerda a la escuela cuando mis amigos me pedían favores pero se negaban a reconocer mi existencia cuando llegaba el cumpleaños de cualquiera de ellos. Es como recordar a esos amigos de la escuela que solo estaban ahí cuando necesitaban algo. Siempre pedían favores, pero nunca te reconocían en momentos importantes. Es una sensación rara ver cómo algunas personas solo te buscan cuando les conviene. Es mejor tener pocas personas sinceras a tu alrededor, que muchas que solo están por interés.
Jaja, mi hija me dijo algo similar cuando le estaba diciendo que un día sería adulta, etc. Y ella me miró y dijo, no quiero ser grande nunca, estarás muerta, y luego empezó a sollozar. Estaba un poco confundido y tuve que pasar una hora asegurándole que en el momento en que se convierta en adulta, no significa que yo moriré. Es curioso cómo los niños ven el mundo. Me recuerda a cuando le dije a un amigo que algún día tendría que hacer ciertas responsabilidades. Su respuesta fue que no quería ser adulto porque pensaba que perdería la diversión. Al final, tuvimos que hablar sobre cómo hay cosas buenas también en crecer. Es gracioso y triste al mismo tiempo ver cómo los pequeños piensan en el futuro. Esa es una oportunidad perfecta para disipar algunas incógnitas. Los círculos negros son solo sus ojos ajustándose. Se está mentalizando y probablemente esté sintiendo un poco de adrenalina en su pecho. Explícale todo como si fuera un adulto. El conocimiento es la única luz nocturna que necesita. Ciertamente. Cuando enfrentas una situación sin explicación, es mejor que no te domine el miedo y busques entender lo que sucede. Recientemente, me mudé a una casa antigua que tiene más de un siglo. Desde el sótano se escuchó un fuerte estruendo. Al final, resultó que ocurría cada vez que el aire acondicionado se encendía. Al regresar del trabajo, hallamos la puerta del ático abierta, descubrí que el pomo no volvía a su posición después de abrirlo. Una mascota parecía observar un cuarto en particular y gruñía. He llegado a la conclusión de que vivimos en un lugar embrujado. En realidad, son los fotorreceptores en tus ojos los que aún se activan cuando las luces se apagan, algo así como ver una luz brillante y seguir viendo la forma de la bombilla después de mirar hacia otro lado o cerrar los ojos. Recuerdo una vez que apagamos las luces en casa y unos amigos empezaron a hacer bromas sobre ver figuras en la oscuridad. Todos quedamos un rato en silencio intentando ver algo. Al final, solo nos reímos de cómo nuestros ojos todavía estaban jugando trucos con nosotros. Fue una noche bastante divertida, aunque al principio parecía un poco raro. La imaginación puede hacerte ver cosas que no están ahí. Ja. Una vez, cuando mi hijo tenía unos 3 años, se despertó gritando. Cuando entré a su habitación, me di cuenta de que estaba teniendo una pesadilla con su pastel favorito de Starbucks. Él gritaba, no. No tienen simples, solo tienen arándanos. Eso suena gracioso. A veces los niños tienen pesadillas raras. Recuerdo una vez que un amigo se despertó llorando porque soñó que se había perdido su juguete favorito. No puedes evitar reírte un poco mientras intentas consolarlo. Los miedos de los niños son tan extraños, pero también son tan inocentes. Es un momento curioso que nos hace recordar que los pequeños se preocupan por cosas simples. Preguntar a los niños cómo se llaman las cosas es 100% oro cómico. Tenemos un área de excavación en el patio de mi escuela y siempre les pregunto a los niños cómo se llaman los insectos que encuentran. La más reciente fue una lombriz llamada Fireball. Un poco por encima de lo que hace mi hija. Mi automóvil se llama Alas Doradas, mi nuevo cachorro es Alas Doradas y el gato de los vecinos también recibe el mismo nombre, Alas Doradas. Tiene 7 años y ha mantenido esta costumbre desde siempre. Mi mamá cuenta esta historia de vez en cuando. Ella conducía por la carretera cuando tenía 20 años durante una tormenta de nieve y chocó contra un poco de hielo negro. Ella giró y terminó mirando en la dirección equivocada. Mientras está bailando, dice que vio a su pariente bisabuelo, tía abuela o abuela, no lo recuerdo, que murió antes de que ella naciera. Nunca conoció a esta pariente, pero la reconoció por las fotografías. No tiene relación, pero cuando era niño, a menudo me despertaba por la noche y tenía que ir al baño. Estaba justo al final del pasillo, pero tenía mucho miedo de caminar, y aún más de tirar la cadena del inodoro porque sonaba ensordecedor en el silencio de la noche. En algunos momentos particularmente aterradores, juro que mi abuelo o mi nana, diferentes lados de la familia, esperaron a que me consolara. Esto fue después de que fallecieron. Tengo 20 años, esto habría sido a los 5 o 6 años, pero todavía lo recuerdo. Editar, para la primera historia, olvidé decir que el familiar estaba sentado a su lado en el asiento del pasajero. Algo importante, supongo. La historia de tu mamá es interesante. Ver a un ancestro en un momento tan extremo parece como una conexión especial. Esos momentos en la vida pueden ser extraños. La tuya también me recuerda a cómo, de niño, uno se siente vulnerable por la noche. A menudo necesitamos un poco de consuelo, incluso de los que han partido. Es curioso lo que la mente recuerda de esos momentos temerosos. La conexión familiar siempre deja huella.
Cuando era niño mi madre jura que el fantasma de mi bisabuelo, a quien nunca había conocido, era mi amigo imaginario. Vivía en el techo, compartían nombre y cuando vi por primera vez una foto suya en casa de mis abuelos le pregunté por qué mi abuela tenía una foto de mi amigo imaginario. Eso suena curioso. Tener un amigo imaginario que es un fantasma familiar es algo único. Me imagino que debe haber sido raro ver la foto y hacer esa conexión. A veces, los niños tienen una forma extraña de ver el mundo. Te hace pensar en cómo las historias familiares pueden influir en nuestra infancia. En mi caso, nunca tuve un amigo así, pero hubiera sido interesante. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.